Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy con nosotros, bueno, vamos a hacer dos fotógrafos seguidos que a los dos les gustan mucho las aves, la fauna, pero en un concepto muy diferente. Estuvimos con Xavi, un chico que está empezando, y ahora tenemos una persona que está ya muy metida en este mundo, es un loco de estos que lo deja todo y dice, a ver si con esto puedo llegar a vivir. Vamos a hablar con Adrián Ordines. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Hoy, Un... hoy, hoy no tanto porque llevamos un día de oficina intenso, Ok. pero bueno, ya en un par de días nos vamos por ahí de ruta otra vez ya a Joder. tomar el aire. Esa es una de las cosas que es importante que sepa la gente, ¿verdad? Que los que nos dedicamos a esto 100%, ojalá estuviésemos el 100% del tiempo haciendo fotos. El 100% o el 50%, ¿eh? Pues sí, Ya podía. firmaría, Nada, pero hay épocas además que son muy intensivas de oficina, en invierno sobre todo, que se nos claro, acortan muchos días y cuando te quieres dar cuenta dices, "Pues ya no hay luz, ¿ya para qué voy a salir, no?". Y pasamos eso semanas sí. de ordenador, o sea que sí, sí, sí. Sí, con lo que nos gusta eso, ¿verdad? Luego ya llega la primavera y ya mejora un poco la cosa, espero. Creo que este Sí, año sí. va a estar mejor en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a ir descubriendo todo eso y vamos a ir descubriendo Vamos tus allá. imágenes. Como he adelantado, vamos a ver muchas aves, mucha fauna. Pero ¿cómo te describirías? Porque yo ahora mismo haces tantas cosas que es complicado saber un poquito cómo va el tema. ¿Cómo me describiría? Hostia, empezamos fuerte, ¿eh? Sí, hombre, claro, claro. A nivel fotógrafo, entiendo. Pues, Sí, sí. pues mira, yo creo que sigo un poco el camino que llevamos muchos en este ámbito, que es empezar haciendo lo que podemos con el equipo que podemos, Ujú. poco a poco, poco a poco ir mejorando y en esa primera tendencia queremos siempre estar más cerca, más nítido, hacer la foto más limpia del ave con el fondo más limpio, pero yo creo que hemos llegado a un punto, por lo menos en mi caso, que he llegado a un punto en el que ya estoy un poco en retroceso en ese aspecto, dando pasitos atrás, sabiendo más el plano, buscando otro tipo de composiciones y además hay dos cosas muy importantes que yo creo que son hacia las que estamos tendiendo ahora mismo. Digo tendiendo, hablo en plural muchas veces porque Sí, hablo también sí. de Naya, que la tenemos aquí al lado, pero estamos tendiendo más a incluir la figura humana dentro de las fotos y a documentar situaciones que muchas veces tratamos de eliminar cualquier elemento antropomórfico o que Sí, tenga que ver sí, con el ser humano dentro de las fotos. Si aparece un cable o un clavo en un posadero ya no nos vale, ¿no? sí. Yo Y yo creo creo que tendemos un que poco mi punto de vista desde fuera, la gran diferencia es, más. bueno, pues yo al final hago fotos y disfruto de lo que es la belleza de las fotos, pero sí es cierto que son un poco irreales y hay Mm. toda una gama de fotógrafos, sobre todo de profesionales. Además, un poco en tu perfil, en tu web hablas de la influencia de National Geographic en tu trabajo. Y entonces lo que quizás te interesa a ti es, más que hacer una foto, es utilizar la fotografía para contar historias. Sí, Y no totalmente. Es que podemos, te iba a hablar ahora de eso, del storytelling, claro, del relato en la fotografía y de hecho estamos trabajando bastante y vamos a trabajar más este año en vídeo también, que mm, es una disciplina que cada vez nos tira más y nos estamos también formando por otra parte un poco más en ello y tal, aunque ya veníamos un poco de ese campo, pero porque nos permite contar historias de otra manera. claro, claro. Que en la fotografía no, son tan válidas una como la otra, pero que son dos caminos tan diferentes y que se conjugan muy bien y se pueden hacer cosas muy bonitas y muy útiles, además, no solamente Sí, bonitas, sí, ¿no? no, y necesaria para contar esas historias, Exacto. o sea, la belleza de la imagen al servicio luego de Claro, la historia. Pero claro, claro. no te quedas solo en esta imagen Mm. bonita, en este caso del frailecillo, sino que a ti te gustaría contar, supongo, ¿no? Todo el problema que hay con estos animales, bueno, no toda Claro, la problemática, entonces siempre va a entrar el hombre, ¿no? El ser lo que te humano. comentaba antes, esta foto, pues es un poco de la etapa del cromo, ¿no? De la Claro. cromista, vamos a llamarla. Que es, pues eso, buscar el retrato limpio y tal. Sí que es verdad que el contexto de esta foto, pues es eso. Estábamos en la península del Baránger, llevamos allí ya varios meses viviendo, trabajando para una empresa italiana que se dedica a la fotografía de naturaleza. Y claro, estábamos en pleno COVID. Noruega estaba cerrada totalmente por la pandemia, entonces la isla de Hornoya, que seguramente muchos de los que ven el vídeo pues se ubicarán ya en el mapa y tal, es una colonia de aves pelágicas, fralecillos, araos, alcas y tal. No tenía visitas prácticamente. El ferry que iba a la isla no.
casi no funcionaba, casi estaba deshabilitado porque no había turistas extranjeros, entonces Claro. no había Ujú. clientes suficientes para llevar a la isla. Y nosotros teníamos la suerte de que teníamos allí una lancha semirrígida de unos socios de la empresa que nos permitía ir varias veces y tal. Entonces, claro, podíamos ir casi cuando quisiésemos y con la isla a puertas cerradas para nosotros. Buah. Entonces, claro, son muchas horas rodeados de frailecillos y llega un momento en el que ya tienes las miles de fotos de rigor, de frailecillo para arriba, para abajo, tal, tal, y ya te sientas y los observas y esperas a que haya alguna situación que merezca la pena componer y disparar, ¿no? Cuando no seguir llenando tarjetas de fotos Sí, sí, sí. idénticas unas a otras. Y estaba este señor allí que, bueno, estaba muy interesado en lo que en mi cámara se ve, mirándome y tal. Y es cuando, bueno, observas y te das cuenta de la geometría que tienen por colores y formas en la cara cuando te miran así tan de frente. Las aves normalmente cuando te miran de frente cambian totalmente. Pasa, por ejemplo, con el águila pescadora, que no Ajá. sé qué decía hace poco, que un águila pescadora, si la ves del lateral parece muy fiera, pero si la ves de frente tiene cara de idiota totalmente. O sea, tiene unos ojos así, o sea, es muy rara. Si tenéis la oportunidad de mirarla, de buscar alguna foto, Me las aves fijaré. siempre cambian de frente. Y el frailecillo es que, claro, de frente es un espectáculo de color, de simetría y ahí, pues nada, teníamos un cielo bastante nublado. Sí que es verdad que estábamos esto era en primavera, con un solazo ya arriba importante, ya era el mediodía, si no recuerdo mal. Entonces, se nota, de hecho, en los bordes, un poco en la foto, en la parte de arriba de la cabeza está bastante pasado de luz en algunas zonas. Ujú. Pero bueno, yo creo que compensa el resto de la foto y al final, pues colocándote a ras de suelo y buscando el fondo del cielo, quitando las rocas y el mar y tal, que ensuciaban un poco, y descontextualizando lo que decíamos antes del cromo, creo que queda una foto chula en cuanto a casi un trabajo un Mm. estudio de color y de forma, ¿no? Sí. A mí me gusta sobre todo la idea de, siempre nos dicen en fotografía de retrato, vamos a decir, ¿no? De fauna, de Mm. personas, y tal, ¿no? La importancia de que el foco, de que el ojo esté a foco. Y en esta imagen el ojo no está a foco, pero es que a mí casi me lo pide, o sea, porque es que yo quiero ver todos esa especie de nervios que tiene ahí en la Claro, papada del pico, esas esa boqueras curva, amarillas ¿no? que tienes son, sí, sí, Entonces es casi que curioso son... esa decisión de decir, espera, a mí me han enseñado que el foco tiene que ir en el ojo, pero es que si enfoco en el ojo y voy a tener todo el pico desenfocado, que es lo que, ¿no? Claro, es que a mí la vista en esta fotografía se me va pues eso, a los colores cálidos puntuales que tienes ahí en esas boqueras del pico directamente, que son casi como unos segundos ojos ahí, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, esta foto la tengo de mil maneras, o sea, el enfoque arriba, el enfoque abajo, en otros, pero la más interesante que me resulta es esta, que es algo que Sí. no se suele ver en detalle, esa Lo morfología cierto así es que que iba son, alcanzando. son como muy, o sea, te permiten mucho, ¿no? Te permiten Sí, a ver, acercarte, son... es un animal relativamente fácil de fotografiar. La dificultad que tiene el frailecillo es que está todo hecho ya con ellos. Son Ujú, tan fotogénicos, tan visitados y claro. tan populares que es difícil hacer algo diferente con ellos. De hecho, esta foto no considero que sean ni de las 10 mejores fotos que pueda tener de frailecillos en el catálogo, en el Lightroom, pero te la he puesto aquí por una cosa interesante. Y también antes mencionabas a National Geographic, y es que lo curioso de esta foto fue que a pocos días después de hacerla y de publicarla en redes sociales y tal, estando ahí en Noruega, me la compartieron bueno, en las redes sociales de National Geographic España, en Instagram y tal. Ajá. Pero lo que fue mejor fue que eso era habitual entre varios fotógrafos que estábamos allí, pues las fotos son como muy espectaculares. En el Ártico, a poco que te esfuerces un poquillo, pues salen fotos muy chulas. Entonces, casi que estábamos picados unos a otros a ver a quién comparten esta semana, tal igual, con Naya, con Francesco, con Laura, otros compañeros que andaban por allí. Eh, y esta foto pasó la criba mensual y me la pidieron para publicarla en la edición impresa en diciembre de ese año. Ajá. Que claro, para mí fue un sueño. Era lo que decías, que la descripción de mi web pues ya hablaba de cuando era crío que coleccionaba los National Geographic allí y ya no me cabían en la estantería. Pues de repente llegar a ese punto en el que te piden los editores de National Geographic España una foto Claro. sí que es verdad que me dio un poco de rabia y ya es un poco, hay que ser idiota, ¿eh? Pero me da un poco de rabia decir, joder, esta me van a pedir, que es la que no me gustaba más la anterior, por Claro, ejemplo. claro, es que, pero es un poco la tesitura en la que, por ejemplo, te puedes encontrar tú ahora de decir, oye, quiero la foto de pura estética o quiero la foto que cuente una historia. Y claro, una cosa es Mm. lo que tú consideras, otro lo que considera un editor, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha resultado muy difícil. Siempre dicen que el peor editor
de un fotógrafo es el mismo, es el que peor sabe elegir sus, Mm, sus imágenes, ¿no? totalmente. Entonces, leche, sí, yo creo que es complicado. A mí me pasa, claro, en paisaje no es como vosotros que igual en una sesión te vuelves con 3.000 imágenes en nada, en una hora, ¿no? Sí, sois más selectivos vosotros. Somos más selectivos, pero aún así me ocurre. O sea, el Sí, otro día claro. estuve haciendo fotos a hielos en una charca, estuve como, Mm. como 3 horas haciendo fotos a una charca, que todavía tengo agujetas de estar ahí medio encorvado. Y no sé cuál elegir, porque esta me gusta por esto, tal. Pues si no lo sabes tú, macho, no hay problema, ¿eh? Pero sí, entiendo lo que dices, que es lo típico, que te tiras 3 horas ahí Mm. seleccionando fotos y tal, y luego se lo enseñas a cualquiera, a tu madre o a alguien, y te dice, pues vaya, y dice tu Sí, madre o, mía, o me una gusta que más la tú la otra. has dejado más apartada de repente, ¿no? Lo típico, la gente Ujú. que igual le da más a concursos y la que has metido de relleno al final es la que se lleva una mención, ¿no? Sí, Dices, "Jo, totalmente. Lo de los concursos es otro tema aparte, ¿eh? es Ahí otro tema". podríamos hablar, porque claro, al final son personas las que Claro, eligen y hay tantos gustos como fotos, y es que es, eso claro, es, ahí eso es. nunca se sabe. Pero Eso sí, es lo que te así, decía, sí. pues esta foto, eso, a pesar de que es una foto chula, porque además llevábamos varias semanas ya yendo a la isla de Hornoya, esperando el momento en el que empezasen a llegar ya los adultos con los picos llenos de peces a las madrigueras y tal, y no Ujú. terminaban de llegar, estaba siendo una época rara. Pero al final, en un día de estos que fuimos, que además creo que nadie no estaba. No estaba, porque además era su cumpleaños, ¿no? Era su cumpleaños. Y ella se había quedado trabajando allí, yo había ido a tal, luego le llevé una tarta, eso hay que decirlo. Pero ella no estaba y fue el primer día que apareció algún adulto ya con peces y bueno, tenías la oportunidad de unos Mm. segundos, ¿no? Llegan volando, se posan cerca de la madriguera y antes de meterse debajo de tierra se quedan ahí un momentito y es el momento de hacerles fotos. No había muchos, entonces tampoco podías experimentar demasiado, pero bueno, alguna foto Mm. chula salió. Claro, la gente o sea, nos está escuchando. No, estábamos allí, no fuimos, tal. O sea, ¿cuánto tiempo estuvisteis allí? Pues íbamos en principio para 2 meses. Nos habían enviado para 2 meses para desarrollar la parte de comunicación y generar algo de material y tal para un proyecto nuevo, de aquella, ahora ya no tanto. Y al final de aquello, pues eso, llegó el COVID. Bueno, el COVID ya había llegado antes de eso, Ujú. pero luego volvió como que otra vez se Sí, sí, puso seria la cosa, volvieron a cerrar fronteras y luego fueron 3 meses y luego 4, luego 5 y al final estuvimos 11 meses. 11 No meses. hicimos el año por muy poquito. Ahora me da rabia, ¿eh? Joder, tenemos que Sí. haber contado un poco Bueno, más y un hicimos año un tal. año. Bueno, en tu web, ¿verdad? Tienes un apartado en el que Sí. muestras, ¿no? Esos 11 Mm. meses fotografiando el Ártico. La verdad que es una experiencia plus, ¿no? Porque Es, lo típico, tú vas a un sitio, normalmente vas con el tiempo muy justo, intentando, claro. porque claro, al final es un coste estar fuera, estar Sí, tal. sí, sí, totalmente. Si no hubiese sido de esa manera, hubiese sido imposible. Si no hubiésemos Claro, estado trabajando allí con alojamiento y comida y tal, en parte, hubiese sido imposible, claro, pasar qué bueno. 11 meses allí. Pero bueno, lo que decíamos, igual que aquí, el 50% del tiempo más trabajo de ordenador y de diseño, y al final soy diseñador gráfico de profesión desde Ujú, hace mucho antes que la fotografía, vaya. Entonces tengo muchos ujú, años de experiencia como diseñador gráfico, todavía me dedico a ello, luego ujú. hablamos un poco de ello si quieres. Pero claro, el trabajo que hacíamos allí era fotografía, vídeo, pero también mucho de ordenador, de Claro, marketing, de claro. diseño. Ujú. Pero Ok. mereció la pena. Sí, hablaremos luego de ello, porque además hemos mencionado ya un par de veces a Naya Pascual, que es tu compañera, bueno, en todos Eso los es. sentidos, y tenéis un proyecto común en el que está todo metido un poquito, ¿no? Todo lo que es tanto fotografía como vídeo, Sí, como eso es. ese desarrollo ¿no? De diseño, de webs. O sea, que luego le echaremos un vistazo porque es interesante, porque realmente vivir solo de vender fotografía. Yo creo que hay con los dedos de Muy una poquita mano, gente. Sí, sí, puedes y me sobra. contarlo. Yo el Sí. 90% de los fotógrafos de naturaleza que conozco tienen que hacer pinitos de vídeo, tienen que hacer, porque al final es Y complicado. aunque, O, y o aunque se tengas meten, sí, sí, aunque tengas una temporada que te vaya bien y vendas 4 fotos, no puedes poner todos los huevos en la misma eso cesta. es, Y eso es. luego, O la otra vertiente, que son los que nos dedicamos más a tema de talleres, de viajes claro. y tal, que bueno, al final vas intentando hacer de todo un poco, ¿no? Es así, ¿no? Sí, a ver, hoy en día vivir de la fotografía en general, o de naturaleza, casi vamos a Ujú. hablar más de naturaleza, sí, porque los otros sectores Sí, tampoco sí. los desconozco un poco. Me imagino que, por Mm, ejemplo, deportiva y tal, pues es casi periodismo, funciona de otra manera. mm. En naturaleza
vivir de tu propia fotografía hoy en día es muy complicado y nosotros vamos, lo tenemos muy claro que el futuro del negocio está feo, ¿no? Llamarlo así, del negocio, pero bueno, al fin y al Bueno, cabo pero es. creo que es una realidad que tampoco Sí, pasa nada. O sea, el futuro de ello está más en vender experiencias y en el proceso de tomar la fotografía, en llevar a gente al campo, en mostrarles a la gente, en enseñarles, en que la gente pueda hacer o acercarse de alguna manera mínimamente a lo que es nuestro trabajo del día a día. Vender fotos hoy en día tenemos la inteligencia artificial, tenemos tantísima gente haciendo fotos muy potentes, es que ujú. es muy difícil destacar en ese sentido. Y hoy en día ya las editoriales no pagan por Mm. fotos, es sí, Sí, complejo. es complicadete, es complicadete. Pero eso no quita para que, es que yo os veo y sois personas súper, súper activas, súper dinámicas, no paráis. Y claro, es un poco la única manera, pero eso es porque hay una auténtica pasión detrás, No ¿no? queda otra, no queda otra. De todas formas, bueno, igual parece que somos más activos de lo que somos, ¿eh? Activos no en el sentido de trabajar, en el sentido de movernos, de subir montañas y de tal y esto y lo otro. Volvemos otra vez Vale, a lo sí, mismo. sí, sí, La sí. cantidad de horas que tengo sentadas en esta silla, Sí, 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 bueno, sí. A pero ver, sí, yo hago fotografía de paisaje, hago fotografía de naturaleza, pero tampoco me considero un andarín. O sea, yo puedo andar mucho y tal, pero al final con el equipo y tal, yo soy de distancia media corta. O sea, yo tengo sí, compañeros que sí, estos realmente se van, vivaquean allí arriba en el pico del todo y bueno, está guay. O sea, sí, yo sí. digo bien por ellos, pero tampoco hace falta. Pero Nosotros el vemos, por dinamismo ejemplo, de vemos movernos, de tal, de estar pendientes, ¿verdad? tenemos ahí al compañero Javi Camacho, por ejemplo, que anda también Claro, como claro, M y claro. haciendo fotos y tal, y claro, lo vemos a él y nosotros que llevamos ya meses diciendo, "Pues tenemos que empezar al gimnasio o hacer algo de tal, ¿eh? Porque luego en los viajes y viene tal y se nota. Se nota, Y se claro, nota. pero bueno, hay que encontrar el momento para ello. Ok, ok. La fotografía de fauna como esta que estamos viendo aquí, al final, es el ir muchas veces, como era lo de antes, pero luego también hay esos momentos de espera. No sé qué, cómo sueles hacer, si haces mucho tema height o haces más trampeo, o sea, receso, vas Pues, buscando. pues hacemos un poquitín de todo, pero sí que es verdad que últimamente casi que nos tira más el hacer fotos a pecho descubierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ujú, Buscar, localizar, hablar con la gente, tal. Sí que es verdad que hacemos fotos de Hive. Tenemos la suerte de trabajar con una de las empresas bueno, trabajar puntualmente con una de ujú. las empresas quizás más grandes en España, ¿no? Que tiene Hives en el Taray, muchos la conocerán, o en Crémenes. Y eso nos permite generar contenido y de manera habitual, incluso hacer talleres. Ya tenemos algún taller programado para este año también, ahí en el Taray, alguno más, de Hydrohigh sobre todo. Pero sí que es verdad que nos gusta mucho el movernos y al final un hide te encorseta un poco en ese sentido, Sí, ujú, estás limitado. Sí que es verdad que el hidrohide en ese sentido es mucho más divertido por la claro. experiencia en sí de meterte en el agua, del neopreno y todo esto, y luego porque te da mucha más libertad a la hora de buscar el ángulo, de componer, de moverte arriba, abajo. El hide clásico te encorseta un poco, es una herramienta muy útil para determinadas especies, pero sí que es verdad que no es la disciplina que más disfrutamos. O sea, teniendo en cuenta que las disfrutamos todas, que al final Ujú, este trabajo consiste en eso, en disfrutar, si no, no tendría sentido, ujú. pero bueno, se disfruta mucho más moviéndonos arriba, abajo y buscando y probando y experimentando un Totalmente, poco. totalmente. A mí esta foto me gusta mucho esa luz casi, casi trasera, ¿verdad? Mm. Eh, Al final es con lo que nosotros trabajamos, con la luz continuamente, pero en fauna hay veces como que, digamos, como que puede parecer menos importante, pero jo, cuando hay un golpe de estos, ¿verdad? Ostras, esto además es el sol de medianoche. Bueno, Ujú. aquí seguimos en la península del Baránger todavía. Ajá, Es un claro pico fino. Y veníamos precisamente de pasar un fin de semana, unos días allí en la zona de la isla de Ornoya, en Bardo, en la isla de Bardo, y volvíamos a Consfiord, que es donde estábamos instalados. Y en esa carretera que recorre todo el litoral de la península de Baranger, en la costa sur, claro, en esa época es una locura, porque se juntan los 24 horas de sol. claro. Esto de hecho es de noche, debe ser a las 10 de la noche o así, de noche entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y se junta eso con que es la época de que están llegando todas las aves en migración al norte de Europa, porque empieza la época de cría, primavera.
Entonces, claro, es una locura. Aquello es Ujú. una fiesta de fotografía y ahí la sesión se acaba cuando te quedas sin batería y porque tienes que Joder. descansar en algún momento, pero claro, Ujú. es sin fin. Claro, y aquí, por Mm. ejemplo, estamos hablando de que, claro, obviamente yo veo que hay luz y tal, pero claro, estamos hablando de las 10 de la noche, el sol está muy bajo, pero realmente para trabajar con buenas velocidades, o sea, la intensidad de luz es suficiente, Sí. es una luz potente o porque, jo, hay Es una, veces... el sol está afuera, no es que el sol se haya metido por el horizonte y tal, no, aquí no dejas de ver el sol en ningún momento, entonces tienes sol directo. La calidez de la luz quizás está un pelín tocada en esta foto, no recuerdo exactamente porque está tocada ya hace tiempo, procesada, pero lo que yo recuerdo es esa luz, tal cual, Sí, sí, sí. durante muchas horas además, Ujú. y es más que suficiente teniendo en cuenta además hoy en día cómo trabajan las cámaras a ISOs Sí, sí, sí. más altos y Ujú. luego puedes limpiar ruido de diferentes maneras y tal. Ujú. Ya te digo, esta foto tampoco tiene mucho proceso ni mucho recorte. Era un grupo de Falaropo pico fino que estaban en una charquita que se forman con el deshielo a los lados de la carretera. Lo vimos desde la furgoneta y ahí nos bajamos, íbamos 3 personas, si no recuerdo mal, ¿no? Tres, sí. Ujú. Y así tranquilamente nos colocamos en la orilla de la charquita y ahí seguían con sus cosas. De hecho, estaban ahí, pues eso, machos, alguna hembra. Llegó a haber alguna cópula, no lo voy a decir muy alto, porque ella se desespera un poco, se la perdió. Estaba, le pilló desprevenida y no conseguimos la foto, pero volveremos a por ello, sin duda. Entonces, ya te digo, en esa Buah, época, en primavera, la península de Balanger es una locura. Mira, aquí yo hay una cosa que alguna vez ya le he dicho en mi caso, hablando de paisaje, a mí me encantan esas fotos que no consigues, porque son Son las las que que te dan te quedan motivación pendientes. de Hombre, decir, ah, porque si fuese tan fácil que todo lo que te propones lo haces a la primera, no, voy a ir a claro, buscar tal, y pum, no, no tiene sí, sentido, totalmente, no, no tendría ningún totalmente. eso. Has hablado de equipo. Tú estás trabajando con OM System, lo que era Ujú. Olympus. Eso es. Varios fotógrafos de fauna, yo que sé, Goichi Caza, trabajáis con OM. ¿Qué os ofrece, aparte de que, bueno, de que es un tamaño más pequeño, el formato, no sé? Pues a nosotros, principalmente, si me dices que tengo que quedarme con algo destacable del equipo, por estos viajes y tal, es el tamaño y el peso. Aquí, por ejemplo, pues estaba empezando yo a trabajar, no, aquí ya llevaba yo una temporada trabajando con una M5 Mark III, no, aquí me refiero a la anterior, cuando estábamos en Sí, Noruega, sí. Ujú. con una M5 Mark III y un 100-400 milímetros. eh, pero luego en viajes como eso, cuando nos fuimos a Ecuador o en alguno que hablamos luego más tarde, claro, y vamos para 3 meses y tenemos que llevar todo el equipo por duplicado, Claro, claro. porque los Ujú. accidentes ocurren, de hecho hubo alguno por allí vamos, te puedes tirar de los pelos y si te quedas sin cámara o sin alguno de los objetivos estrella, ¿no? Y en estas situaciones. Entonces, poder en una mochila relativamente pequeña tener todo el equipo por duplicado, cubriendo todas las focales y tener espacio todavía suficiente para llevar un ordenador portátil y flashes y todos los cachivaches que llevamos en una situación así, es maravilloso. Y eso en otros sistemas Se hace en complicado. sensores más grandes sería complicado. Sería Claro. complicado además eso, poder llevarlo siempre encima, no tener que facturar nada de equipo, vamos, a vértigo solo de Sí. pensarlo. Pero luego, aparte de Ando yo eso, justito en paisaje que al final no llevas un super claro. tele, Hmm. pues, buf. Me imagino. Pero luego, aparte de eso, pues para mí, personalmente, claro, esto es más cuestión de opiniones, pero el factor de recorte por dos en el micro 4 tercios, para mí, a la hora de realizar la foto, sí que es verdad que podrías trabajar con un sensor full frame y luego recortar Luego y el recortar. resultado iba a Ujú. ser, si no igual, similar, habría que hacer los cálculos y tal, pero bueno, sería algo parecido. Pero para mí, poder hacerlo en cámara y poder ver la imagen amplificada un por dos a través del visor o de la pantalla es una ventaja. Claro. Ujú. La estabilización de los equipos es que es tremenda. Tenemos hecho pruebas no recuerdo dónde había sido, creo que fue en el Congreso de FONA en Santiago de Compostela, hace unos Ajá. años, que estuvimos haciendo pruebas con varias personas, varios fotógrafos que andaban por allí, y estaba Tito con el stand de OM System, y estuvimos haciendo pruebas a ver quién conseguía la fotografía a pulso, con una exposición más larga, con un angular, creo que eran, no sé si eran 12-45 o algo así. Y había sido una barbaridad, no me acuerdo cuánto fue, ¿no? ¿Recuerdas? De segundos.
No sé si había sido, pero bueno, varios segundos de Sí, sí, sí. exposición a pulso con una foto nítida. De Y, locos, de locos. mm, y últimamente todavía más, porque están mejorando los Sí, objetivos ya sincronizando el estabilizador con el cuerpo y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me parece una ventaja muy a tener en cuenta, pero tampoco te voy a decir que otros sistemas, otras marcas no funcionen, ni muchísimo menos, desde no, luego. no. Es absurdo entrar en esa guerra. Hoy en día todas las cámaras son buenas y hacen fotos, pero Sí, sí, sí. las Además, herramientas. yo creo que pasa un poco, a ver, yo a veces en los talleres, bueno, alguna vez se me ha enfadado alguien, pues los talleres vacilas mucho con la cosa de Canon, Nikon. Te metes Ya, con a los de ver, Nikon, un poco pero de vacile siempre es sano, pero eso es, eso es. Pero está claro que hay como cuatro o cinco marcas que cualquiera de ellas es buena, lo que pasa es que es cada uno que decida un poquito, ¿no? Yo creo que lo que dices del tamaño sí que es importante, sí que interesa. Sí. para mí ya te digo, es una de las ventajas principales porque lo demás lo puedes suplir Mm, con otras cosas, con velocidad, subiendo ISO, puedes necesitar menos qué bueno. estabilización, tal, pero el tamaño es el tamaño, ese no puedes Eso, cortar la cámara a la mitad. sí, 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 sí. Es así, es así. Bueno, hemos cambiado aquí, tenemos un par de imágenes como muy diferentes, ¿no? Una con un fondo Sí. súper oscuro, otra súper brillante. Al final son estos recursos fotográficos, ¿verdad? Que le dan un toque diferente, ¿no? Además, me pasa con otras, hablo de galerías de Instagram, porque hoy en día casi que es lo que consumimos, ¿no? El feed de Instagram es donde ves todas las fotos juntas de un fotógrafo, de otra manera es difícil. Pero veo muchos fotógrafos que me parece admirable que tienen galerías o el feed muy homogéneo, ¿no? Como que Ujú. siempre tienen, mantienen una misma paleta de colores, una misma estética y tal. Y a mí me resulta tan difícil teniendo tanta diversidad. Claro, ¿cómo mantengo las fotografías homogéneas entre fotos de frailecillos en el Ártico y de una rana arbórea de Ecuador en la siguiente foto? ¿No? Es que Claro, me claro. resulta muy difícil. Entonces, bueno, al final creo que se trata de utilizar las herramientas y que tenemos a mano. Ya, nos saltamos una, ¿no? Que venía una. Bueno, Estábamos en tengo. una. Que justo te iba a comentar Sí, sí, sí. del abejaruco. Esta foto está hecha un poco más cerquita, está hecha en Villa Fáfila. Y bueno, quien conozca por allí la zona igual reconoce hasta el posadero incluso. Aquí llevamos un día fotografiando abejarucos en la zona y tal. Nos habían comentado un sitio en la barra del bar de uno de los bares de Villafáfila, que es uno de los sitios, o sea, los bares de los pueblos son los mejores sitios para ¿Qué lugares? conseguir Los bares, ¿qué información de lugares? dónde totalmente. Y habíamos estado haciendo fotos de abejarucos desde el coche Hive, colocando redes de camuflaje en las ventanillas y tal. Y bueno, con paciencia al final consigues que con suerte también se acerquen y se posen cerca. La verdad que tenemos fotos muy cercanas de ese día desde el coche, pero sí que es cierto que estás muy limitado. Es lo mismo que te pasa desde un Hive, al final estás limitado a la perspectiva, a los posaderos que tengas naturales alrededor, porque evidentemente no te vas a bajar del coche y a generar molestias, a colocar palos y a mirar y a cambiar y tal. Ujú. Pero bueno, te limitas a lo que tienes. Y teníamos alguna foto interesante, pero bueno, antes de terminar el día, nos fuimos a Otero de Sariegos, que es este pueblo abandonado que está en Villafáfila. Es un sitio muy chulo además para ver y fotografiar mochuelos, por ejemplo, durante todo el año además. Y hay una colonia de abejarucos, que es verdad que no tenía mucha actividad en este momento, que está allí cerca de ese pueblo, pero igual está como a 40 metros del camino principal, no te puedes acercar porque está acordonado, lo cual me parece perfecto. Y bueno, por acabar ya el día, pues lo mismo, teníamos un cielo así nublado, muy tamizado, y estábamos buscando alguna foto. Estaba este abejaruco allí posado, él solito, sin moverse demasiado, y buscando el ángulo, intentando hacer algo diferente, bueno, por llevar alguna foto así atractiva a casa. Me di cuenta de que teníamos justo al lado el cartel de Chapa, muy convenientemente Chapa Blanca, Ajá. colocado allí, el que ponía prohibido el paso, tal, por zona de cría de aves. Así que bueno, un pasito atrás y utilizando ese cartel de Chapa, Para el desenfoque, qué claro, bueno. hay Ujú. gente pues que lleva una cartulina, que Claro, lleva, pero yo pensé que bueno, habías, no, bueno, utilizado, sí, claro, sí. no lleva nada a mano, pero bueno, la moraleja un poco de esta foto pues es eso, mira alrededor porque hay veces que tienes herramientas que aunque no las tengas en la mochila, las tienes ahí de manera Sí, natural. Y sí, con sí, sí. cualquier cosilla te puedes apañar un desenfoque. Totalmente, totalmente. Ujú. Sí, 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 sí. La verdad que son también unas aves espectaculares en cuanto a color, en cuanto al juego que Claro. dan, ¿no? Cuando están ofreciendo, ¿no? Ofreciendo la abeja, por Mm, ejemplo, ¿no? Es la verdad que es, totalmente. es una, es una pasada, es una Es lo que pasada. dices. Esta misma foto, si hubiese dado un par de pasos a la izquierda o a la derecha,
o me hubiese levantado un poco, tendría de fondo pues un árbol o el propio talud de tierra Ujú. que no haría destacar el plumaje del abejaruco. En cambio, así, pues lo desencontextualizando un poco y con ese fondo blanco casi de estudio, es que claro, es imposible que un abejaruco no sea atractivo con ese colorido. Abejaruco y las Totalmente, caquitas, ¿eh? totalmente. Está todo el posadero lleno de Sí, caquitas sí, allí. sí, sí, sí. A mí Ujú. me gusta mucho este posadero porque hay veces que vemos posaderos tan espectaculares que está guay, ¿eh? O sea, en la Mm. parte, yo creo que la gente que hace mucha foto de aves al final le tiene que dar mucha importancia al posadero para aportar cosas diferentes, pero a veces la naturalidad de esto, o sea, de encontrarte un posadero que, leches, que se aposan ahí, tiene que estar lleno de cagadas. Claro, claro, claro. Sí que es Entonces, cierto que este posadero está ahí colocado por alguien, seguramente en algún momento, porque ujú, no está en un lugar natural y tal. Seguramente alguien lo cogió y se acercó allí, hincó la rama, a ujú, saber, igual hace años y lleva allí y desde lleva ahí. entonces. Pero bueno, sí que me imagino que eso, que llevará tiempo por eso, por la cantidad que tiene ahí acumulada, ¿no? Totalmente, De totalmente. excrementos. Mm. Y sí, había pasado antes a esta, bueno, porque estábamos jugando un poco con el tema de... Sí, con el contraste entre blancos y Mm. negros y tal. Esta foto me voy a tirar a la piscina, ¿eh? Es una ranita arbórea de Almendariz. Y probablemente no lo sea porque identificar ranitas es casi tan complicado como identificar gaviotas. O sea, es volverse loco. Ahí hay auténticos expertos como Jaime Culebras, por ejemplo. Quien no lo Sí. conozca, pues es un Ujú, perfil muy, muy chulo además y muy técnico. Y claro, él está allí viviendo en Ecuador prácticamente sobre el terreno. ujú. Y de hecho nosotros alguna vez, Naya coincidió con él en persona, en algún evento allí, en Ecuador, cuando estuvimos allí viviendo también. Y es un tío que, claro, simplemente con una foto ya te identifica ranas y tales. Si alguien tiene alguna duda alguna vez, es un referente. Y aquí, Pero pues esta es nada, en Ecuador. sí, aquí pues nos pasó un poco como bueno, no, iba a decir como en Noruega, no. Noruega nos pilló un poco de imprevisto. Aquí ya teníamos un plan, teníamos un proyecto y nos fuimos 3 meses a vivir a Ecuador, al bosque nublado, en la parte interior de los Andes, entre la cordillera andina y la Amazonía, muy cerquita de Baños de Agua Santa, que es una ciudad como muy turística, Ujú. interior allí de montaña. Y allí nos fuimos no sé si conoces la plataforma esta de Workaway, que No. pues es una plataforma muy interesante, si a alguien Mm. le llama la atención, yo, vamos, le recomiendo que le eche un vistazo, que permite encontrar empresas o particulares que ofrecen alojamiento y comida a cambio de algún tipo de trabajo. Ajá. Entonces, claro, nosotros encontramos un alojamiento después de mucho buscar, ¿eh? Y teníamos varios países además en mente, ahí en la lista y tal, pero encontramos un alojamiento turístico pequeñito, familiar, que estaba empezando a desarrollarse y que buscaban precisamente desarrollar el turismo de observación de fauna, de aves, allí en donde se encontraban. Tenían un terreno además privado muy grande en las montañas, con ríos dentro y todo. Y necesitaban, pues, por una parte, alguien que les hiciese una página web y un poco la publicidad y todo eso, pero además querían también aprender un poco cómo gestionar ese turismo de naturaleza, de observación, Vamos, cosa que nosotros ya veníamos os haciendo. iba a medida. Claro, es que cuando vimos Claro. eso, dijimos, "Joder, este es el nuestro, ¿no?". Y de Mm. hecho, allí estuvimos 3 meses y prácticamente sin salir de allí, que cuando le decimos a la gente, no, estuvimos 3 meses en Ecuador, nos preguntan, ¿y qué tal en Galápagos? Claro. Si no salí de... Salimos un fin de semana, que ahora en la siguiente foto, de hecho, fue durante ese fin de semana. Pero aquí, pues nada, esto era, bueno, lo de la ranita era eso, es un tipo de foto que no solemos hacer nosotros por Ujú. el uso de luz artificial. Normalmente no trabajamos con flashes, pero claro, irte a Ecuador durante 3 meses era impensable. Por una parte, por los colibríes, que algo Claro. tenemos un poquito más adelante también. Y por Mm. otra, por esas caminatas nocturnas, cantidad de fotos que tenemos de Ecuador son nocturnas al final de anfibios, de insectos, de reptiles. Y sin flashes, pues estás perdido allí. O sea, es Totalmente. Ujú. arrancar los pelos si no te llevas el flash. Así es, así es. Y habías dicho que esto era de la vez que salisteis, ¿no? Esto fue el único fin de semana que salimos de allí de esta propiedad, de la finca en la que estábamos trabajando. Y es que allí en la finca, algunos días, muy poquitos, por las mañanas escuchábamos a los monos de cerquita. En este caso, monos capuchinos de frente blanca. Ujú. Y bueno, agarrábamos la cámara, salíamos corriendo, hay veces que los escuchamos y bueno, por el sonido te vas acercando, bueno, por aquí, por allí. Y un par de veces sí que conseguimos verlos y sacar alguna foto interesante, pero nos quedamos con ganas de más. Y un fin de semana que haciendo un intercambio de trabajo
a cambio de alojamiento en otro hotel un poco más turístico que estaba ya en la zona donde comienza la Amazonía y tal. Claro, nosotros todo esto estábamos en la ladera de la cordillera andina, digamos, a más altitud. Ese fin de semana bajamos a la Amazonía y hablando con la gente del hotel por la noche y buscando información encontramos que había un pueblo en la otra orilla del río, del río, el Napo, ¿era? El río Napo, sí, a los nombres. Había un pueblo que se llama Puerto Misaguallí, donde había un grupo de mono capuchino de frente blanca que solía estar por allí siempre, asociado a ese pueblo. Entonces, bueno, cogimos un barquito, cruzamos el río por la mañana bien temprano, estaba lloviendo, no había nadie por allí, nos miraban un poco raro, diciendo, ¿estos a dónde van, no? De hecho, ya nos olió un poco raro eso, a olernos raro, en el sentido de que nos pareció un sitio demasiado orientado al turismo, que no Ujú. esperábamos que fuese así allí en este lugar. Pero sí que es verdad que en cuanto vieron que aparecimos nosotros dos solos, ya todo el mundo se interesó mucho en preguntarnos, en ofrecernos cosas y tal. Y bueno, lo primero que hicimos fue salirnos del pueblito y seguir una senda que se iba alejando cada vez más. Y bueno, encontramos el grupo de mono capuchino de Frente Blanca. Se hizo complicada esa sesión por la humedad, por la lluvia, estaba la mañana durilla. Pero luego ya escampó, empezó a salir el sol, volvimos al pueblo y vimos qué es lo que estaba pasando allí. Pues que empezaron a llegar turistas de diferentes nacionalidades y entonces empezaron a salir guías y la gente del pueblo y los propios guías, a pesar de que había señales de prohibido alimentar a los monos y tal, Mm, los propios guías atrayendo con palitos de yuca a los claro. monos para que se subiesen encima. Claro, en ese momento dijimos, ostras, aquí lo interesante está en la situación, no en el Sí, propio mono en sí, ¿no? Entonces cambiamos la focal, nos alejamos un poco ya para, lo decíamos, integrar al humano en todo eso que estaba pasando. Y tenemos una colección de fotos ahí interesantes. Sí que es verdad que en algún momento nos gustaría volver y documentar el Puerto Misaguallí, ese pueblo, un poco más intencionadamente. Pero bueno, tenemos fotos pues, de la gente escorriendo ahí a los monos con escobazos de los techos de las casas, del mono encima de la paisana y mientras le da una hoja de yuca o de palito de yuca, tal. Pero en vez de esas fotos te pasé esta porque me parece en contrapunto un poco la del frailecillo también que vimos antes, que es el Sí, mismo sí, concepto, ¿no? sí. Esa foto simétrica totalmente, mirada Ujú. fija a la cámara. Pues este se me acercó a menos de un metro desde arriba. Entonces esta foto está hecha con el 40-150 Ya f2.8, si ves. no recuerdo mal. Y el enfoque, claro, guía al ojo directamente con esos ojos. No. Realmente aquí es donde vemos, claro, el farialcillo con tanto color y Claro. esas marcas en el pico tal, sí que te invita a enfocar a otro sitio. Aquí no, aquí el enfoque, ¿dónde va a estar si no es al ojo, ¿no? Y fueron unos segundos de retrato de este monillo así tan interesado en lo que estábamos haciendo. Claro, iba buscando comida, evidentemente. Aquí Claro, te podría claro. contar la milonga de no, es que conseguimos acercarnos, no. Estaba el mono buscando comida desesperado, evidentemente no le dimos nada, Mm. pero él se acerca a lo que pueda. Y seguido de nosotros, pues se acercaría al otro y al otro y al otro. Pero bueno, es parte de una serie de fotos que documentan, y esta la utilizamos siempre para cerrar esa serie con una mirada directa, ¿no? al espectador, Sí. interpelándolo un poco a, Mm. a, Sí, pero es a- importante. Yo a- creo que es importante mostrar imágenes bonitas, pero todo lo que estás diciendo, lo que está pasando en ese pueblo, ¿no? De cómo, pues bueno, están alimentando a estos animales, leches. Es súper, súper importante. O Al sea final, que, tampoco podemos juzgarlo así a la ligera, porque desde nuestro prisma, ¿no? Aquí de occidentales que sí. no tenemos problemas para ir al supermercado y tal, pues a ver, en un poblado al otro lado del río, en la Amazonía, y donde las oportunidades laborales probablemente están todas ligadas a los turistas que llegan allí y los turistas quieren monos, pues Pues la manera más sencilla. es complejo, sí, Ujú. Sí, sí, sí. es complejo. Bueno, por lo menos no los cazan porque los quieren para los turistas. Es que hasta Entonces, donde sabemos, no. entendemos que no. ¿Y habéis mantenido contacto con el alojamiento en el que estuvisteis? ¿Sabéis cómo les va? O sea, Pues ahora mismo está la cosa complicada, porque es que, además nuestra intención en esta zona, en la región de Tungurahua, en el alojamiento en el que estuvimos, era llevar luego grupos de fotógrafos, ujú. igual que ahora hacemos en otros sitios y tal, pero justo cuando volvimos de Ecuador se empezó a poner la cosa muy fea. No sé si a alguien a lo mejor le suena de ver en los telediarios o tal,
el narco estaba empezando a entrar en Ecuador, parece ser que estaban encontrando vías de entrada y claro que al poco de irnos hubo matanzas, hubo atentados y claro, se volvió todo un Ujú. poco loco y el turismo, no te voy a decir que se paró totalmente, pero sí que frenó mucho. Por las últimas charlas que hemos tenido con ellos sí que nos han dicho que, bueno, que las expectativas no eran muy positivas. Nosotros tenemos fe en que, bueno, en un futuro podamos volver y podamos volver quizás con gente a enseñarles los sitios que pudimos conocer en esa Claro, temporada claro. y esa Ujú. finca y tal, porque hay cosas muy interesantes, pero ahora mismo están Vemos, jodidos. vemos. Sí, sí, sí. Bueno, esta imagen me ha llamado mucho la atención porque nunca había visto, Es rara, ¿eh? sí, Es, porque están ahí, que están en una cascada, en una fuente. sí, totalmente, totalmente. Estos son mariposas leopardo y fueron allí también en Ecuador, en una de las caminatas por allí por dentro de la propiedad, buscando, grabando vídeos, recursos y tal para la página web o para montar algún vídeo promocional. Y iba pues cargado con el equipo de vídeo. Iba con un slider pequeñito, con el trípode grande, con, o sea, con todos los cachivaches y la mochila y tal. Pero lo que me llamó la atención cruzando un río fue este grupito, además había varios, de mariposa leopardo, que estaban al mediodía en posadas en eso, en la parte, además siempre en las partes inferiores de las rocas donde chorreaba el agua y las Ujú. ves así tal cual, que le estaba arrollando el agua por encima, pero ahí agarradas a la piedra. Y en principio pensé, digo, ostras, igual estaban aquí durmiendo y subió el Les ha nivel del agua. sorprendido, ¿no? Claro, Sí. no, 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 pero se ve que no, porque además había varios grupitos en diferentes piedras allí colocadas y tal. Luego sí es verdad que he estado buscando algo de información sobre esta situación, esta especie, por qué hace eso, pero no he encontrado nada que me aclare mucho. De vez en cuando todavía busco por ahí o Ujú. pregunto tal. Qué Pero bueno, me llamó mucho la atención y ahí pues bueno, tengo por ahí vídeos y recursos y tal de cómo hice esa foto, porque igual me tiré ahí 2 horas Ujú. con las botas de agua metidas ahí en el agua, con el trípode con la cámara RAS y haciendo pruebas arriba, abajo, con diferentes velocidades, con el Qué filtro de bueno. densidad neutra para poder tirar a velocidades más lentas. Al final lo que quería era captar un poco esos hilillos de agua que caen Sí, sí. de las propias mariposas y o sea, un poco... Vi el directo que hablabas con Xavi de los salpicones en las cascadas y tal, Claro. y de la solución que dabas tú de lo del gorro de ducha, y me acordé de esta foto y digo, joder, Sí, tenía que sí, haber sí. Aquí, un gorro de ducha. aquí hubiese venido bien. Pues yo es que ha habido situaciones en las que si no hubiese sido imposible. De Mm. hecho, jo, ahí, el libro que tiene de Islandia Paco Farero, ¿te suena? Sí, no he Es podido un verlo, pero libro. bueno, sé cuál Pero es. bueno, la portada es una cascada en la que tú estás, Mm. vamos, te tienes que meter como por, bueno, por la propia cascada, entonces ahí siempre te estás salpicando agua. Sí, Yo ahí es que si no lo haces así, es es que no te queda otra. imposible. Y ahí estaba con un Y aún trapín ahí limpiando así, continuamente la lente, pero era una mm, guarrada ya, porque, totalmente, totalmente. imposible. Y habías comentado, lo hemos comentado antes, claro, el tema de los colibrís con la velocidad que tienen para congelarlos, pero claro, no congelándolos también tienen mucho juego. Ahí, Es casi más complicado así. Uf, claro, con los colibríes pasa algo curioso, es que cuando llegas allí y tienes tiempo, claro, si vas por una semana, Ujú. es una carrera contra reloj, lo que decías, ¿no? En un viaje corto que vas como turista o tal. Pero nosotros teniendo 3 meses por delante y además estando alojados en eso, en una finca en el campo donde desayunábamos con los colibríes revoloteando alrededor y Qué tal. bueno. Y claro, eso te permite tomarte las cosas con calma. Y la primera semana fue de observación. O sea, haces alguna foto al principio por Ujú. la emoción y tal, de algún colibrí posado, pero ni te planteas hacerlos en vuelo ni tal, porque primero había varias especies de colibríes que acudían allí alrededor, al jardín y tal. Los comederos, evidentemente, tenían comederos colocados también con agua con azúcar y tal. Ahí otro debate importante. Pero, claro, al principio los veías y te parecían todos iguales, unos más grandes y otros más pequeños. Pero luego empiezas incluso a identificarlos ya por el ruido del vuelo. Y cuando Ujú. escuchas un zumbido dices tú, ostras, pues ahí viene un frente violeta o viene joder, se me van los nombres ahora ya, ¿eh? El, en inglés. Bueno, algunos de los diferentes colibríes que se hacen cabo por allí. El de raquetas, por ejemplo, que es espectacular. Entonces, cuando estás en ese punto ya, empiezas a plantearte, vale, ahora vamos a hacer fotos. Tenemos mucho tiempo por delante y empiezas a hacer fotos eso de colibríes posados en ramitas o tal, haces esperas, pero luego vas un paso más allá y ya empiezas a hacer pues las típicas fotos de alta velocidad, con diferentes esquemas de iluminación, de flashes,
cuando empieza a caer el sol, ya que tienen ahí como una ventana de media hora en la que están activos todavía, pero ya el sol se ha puesto, entonces está oscuro y te permite hacer otro tipo de fotos Mm, diferentes, tirándoles con flash y tal. Y esta foto pues era un poco todo lo contrario. claro. Quería captar o sea, la intención era, después de tanto tiempo observándolos y tal, casi como pasaba con los frailecillos que contábamos antes, la intención era captar la precisión que tenían, porque era asombrosa cómo son capaces de meter el pico dentro de la flor sin moverla ni un milímetro. Además, incluso que dices tú, joder, con el aleteo, con el Claro, viento que sí, tiene sí, que sí. provocar, ni siquiera con esas, ¿eh? Tienen una precisión que es tremenda. Y la intención era, digo, ostras, pues, ¿y si conseguimos hacer eso? Conseguir dejar nítida la flor totalmente y ver que además si haces zoom incluso se pueden ver los deditos, las uñitas Sí, del sí, sí, colibrí. se ven ahí perfectamente. Y bueno, me sorprendió mucho y es una de las fotos a las que le tengo más cariño así de toda la colección que Qué tenemos allí bueno, qué de bueno. Ecuador. La verdad que es curioso. Tienen un buen estabilizador, ¿no? O sea, es como como el estabilizador Ya de te los digo. drones. Tienen buen Además que estabilizador. es increíble porque, por ejemplo, el Inca bronceado, que es otro de los colibríes, me van viniendo los nombres, tiene un comportamiento totalmente diferente al frentivioleta, por ejemplo, o al de raquetas. Y el Inca bronceado lo que hace es que se coloca a 2 palmos de la flor o del comedero y se dedica a entrar y salir en horizontal. Se acerca, se queda ahí un par de segundos, se aleja, pero se va otra vez al mismo sitio exactamente donde estaba y se queda estático, volando. Ujú. Entonces se acerca otra vez y repite ese movimiento varias veces. Entonces, claro, es una especie relativamente fácil de fotografiar en vuelo porque sabes exactamente dónde va a ¿Dónde va a volver. estar? Ujú. En Qué cambio, el bueno. de raquetas, por ejemplo, pues es un torbellino y Más además te hace unos errático. quiebros en el Ujú. aire y unas cosas que es tremendo. Es complejo. El fotografiar colibríes parece que va a ser fácil y que habiendo tantos y tal, pero luego te vuelves loco con ellos. Qué bueno. Es muy divertido y muy agradecido. Ok, aquí Y supongo que esto ya nos hemos venido otra vez para acá, ¿no? nos hemos venido a casa. Esto es en la puerta de Vale. casa, literalmente. Esto es en el leñero de casa donde tenemos la leña ahí acumulada para la chimenea, lo poco que quedaba después del invierno. Y cuando empieza la época de cría, de hecho, este es un chochín que lo llamamos obrerín aquí en casa y ya lo tenemos por aquí revoloteando. Nos flipó hace 2 días, ¿fue? O 3, que era de noche ya cerrado y de repente apareció volando por aquí en las vigas de tal. Digo, ¿pero qué haces ahí, muchacho? Y Anda. este está buscando sitios donde hacer el nido ya. El Sí, chochín, sí. el macho, hace varios nidos y luego la hembra llega, si es que llega alguna, y elige cuál es el que le interesa. Ajá. Entonces el tío se pega Qué unas, aplicado, qué aplicado. se pega unas curradas tremendas. Sí, La sí. pena es que este muchacho lleva desde que lo vamos viendo. Nosotros queremos pensar que es el mismo todos los años. Ajá. Probablemente no, ¿no? Además viene siempre al mismo sitio. Pero nunca lo hemos visto que saque una nidada adelante, que Vaya. tenga pareja. El tío Ujú. sigue intentando, yo creo que este año ya va a ser el bueno. Y esto fue, pues nada, que lo teníamos ahí, veíamos desde dentro de casa por la ventana cómo él se posaba en esta rama de uno de los troncos que había ahí en la leñera y desde ahí agarraba trozos de musgo como ese, más grande que él, y tiraba para arriba volando en vertical a subirse a la cumbrera de arriba del tejado de madera para hacer ahí el nido. Y así se pasaba el día, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Era muy gracioso porque a veces que cogía alguno que era demasiado Ujú. grande, empezaba, subía 1 metro, pero ya veía que no podía y bajaba o lo Sí. soltaba. Eso andaba así. Entiendo que en este caso la hembra decidirá quedarse por la calidad del nido. O sea, Hay muchos ¿no? factores ahí, Porque la para que calidad, haga algo, varios así claro, tiene que la ser. calidad, la orientación, lo seguro que esté, depende Claro, del eso es, sitio. eso es. Si está muy bajito en un sitio muy accesible, pues es fácil que Sí. otro melón que podemos abrir ahí, es fácil que hubiera algún gato doméstico que ande suelto pueda depredar el nido en un momento dado. Claro. Entonces, hay Ujú. muchos factores. Habría que preguntarle a ella. Pero A ver si con la experiencia para este año lo yo creo que consigue. sí, que este año va a ser el bueno. Ya anda por aquí Si no, buscando pistas. igual le tenéis que ayudar. No sé cómo, pero vamos, si nos lo dicen, nosotros encantados. Qué bueno, qué bueno. Ok, ok. Qué tenemos aquí? Hemos cambiado a un ave ya de mayor tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tenemos un martinete, martinete, ¿no? Martinete. Tengo un cacao ahora mismo llevamos todo el día aquí delante de la pantalla. Normal que tengo asistente aquí al lado. Joder, está en la sombra, cago en la leche. Luego la dejamos que se salude. Eh, pues esto es en la finca del Taray, que hablábamos antes, que trabajamos con esta Ujú. empresa, con Aveside, y tenemos la suerte, pues bueno, de hacer guiar allí talleres y ir cuando, de hecho, dentro de un par de días iremos por allí. Ahora bajaremos la semana que viene a Fitura, Madrid, que queremos ir a ver qué se cuece por allí, y aprovecharemos para acercarnos hasta el Taray. Y esto fue un día que estábamos
buscando en la laguna unos días antes de empezar un taller con clientes, buscando un poco puntos calientes donde podía haber algo interesante, porque además las aves además aves así en este ecosistema suelen ser muy de costumbres, y si las encuentras en un sitio es fácil que al día siguiente si vuelves estén por allí, no sé. Están. Ujú. Y estaba siendo un día flojillo, la verdad. Ya empezó a caer el sol, se acababa el tiempo y tal, pero vimos a lo lejos algo así que no nos cuadraba, unos bultos blancos así encima de unas ramitas que salían del agua en la otra orilla de la laguna. Y bueno, dándonos un poco de prisa acercándonos y llegamos a tiempo para ver que era una colonia de martinetes que estaban, había varios, había como 6 o 7 sobre esas ramas que salían del agua, además con el fondo bastante alejado y tal, porque otras veces en el hidrohide puedes encontrar animales que están en la orilla, muy cerquita del fondo, Sí. enramados entre los juncos y tal. Entonces, bueno, las fotos se pueden hacer cosas muy chulas, pero no tienen esos fondos tan limpios. En este caso fue espectacular porque mm, se juntó todo. O sea, teníamos la luz brutal, Y luego el agua, claro, esa polvareda, por decirlo de alguna claro, manera, ¿no? el agua, Iluminada. el agua estaba como un plato. De Ujú. hecho, yo recuerdo un poco también las sensaciones, ¿no? A la hora de hacer esa foto, que era la tranquilidad que había, el polvo así un poco en suspensión en el ambiente, la luz, la colonia de martinetes que estaban ahí súper tranquilos. Y el martinete es un ave que durante el día descansa normalmente y tiene hábitos nocturnos, el caza de noche. El nombre científico es Nycticorax, y ahí te da una pista un poco de que ya es Claro. un ave nocturna. Ujú. Y entonces, cuando empieza a ponerse el sol, este tío pues estaba ahí con la cabeza metida entre las alas y tal, y empezó a desperezarse. Y ese es el momento en el que, claro, después de todo el día allí posado sin moverse, que tiene polvo encima y plumas y tal, pues pega una sacudida, ¿eh? Y Qué cuando pega esa bueno. sacudida, de repente se forma esa... No me acuerdo del sonido que hace perfectamente, porque estaba todo en silencio, estábamos bastante cerquita, con el hidrohide te permite estar a una distancia de seguridad sin molestarle, pero bueno, más cerca que si estuvieses a descubierto. Sí, la orilla. Y claro, tenemos la ráfaga de ese momento, de esa sacudida de polvo y el ambiente que se formó con esa luz. La verdad que fue yo creo que uno de los momentos de ese año Mm. fotográficos para mí, Qué bueno. ese ratito. Hay recuerdos, ¿verdad? Que todo lo que envuelve a la foto es Totalmente. brutal, es brutal. Y a veces eso, es sonidos, es sensaciones, Sí, 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 totalmente. Por eso es lo que te decía antes. Mm. Hay Qué que, bueno. hay que llevar a la gente al campo y que la gente Sí. experimente estas Sí. cosas. Bueno, lo que pasa es que has comentado una cosa que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto. Claro, cuando vas a un sitio, o sea, yo por lo menos en paisaje hay sitios que sabes que funcionan, pum, 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 Mm, pum. Pero luego hay otro tipo de talleres que son más de, bueno, necesitas ver cómo están las condiciones. claro, Yo qué sé, cuando totalmente. llevas a gente a Río Tinto, jo, hay veces que igual ha llovido, igual tal, Sí, sí, sí. cambia mucho. Entonces vas un día antes y Mm, tal y compruebas cómo está todo. Y claro, cuando ves que las cosas, ¿no? Que decías, no, estaba el día tranquilo, no había nada, te entra como esa angustia, porque si sí, sí, vas tú sí. solo, pues dices, mira, hoy triunfo o hoy no Y triunfo, malo, me pero da claro, estás igual. llevando a gente que ha pagado y muchas veces no poco por pasar un fin de semana fotografiando. Y puede pasar, pero bueno, la gente tiene que entender que estamos trabajando con Que, naturaleza y que eso funciona así. La mayoría de la gente lo entiende y sí. lo respeta y sabe que a lo que estamos jugando. Mm, Pero bueno, siempre hay alguna persona pues, que se cruza un poco tal, que oye, todos podemos tener un día malo, ¿no? Y ujú. cruzar. Pero bueno, gajes del oficio. Así es, así es. Bueno, aquí andamos con un raposo, ahí súper Sí, eso atento. es. Y seguimos en el Taray. Esto es ya volviendo de alguna sesión de Hydrohyde. No creo que fuese ese mismo día, pero bueno, en Ujú. una de esa temporada también. Y es pues lo bonito de hacer fotos sin hide por medio. Estábamos con el coche, vimos a dos hermanos, probablemente eran jovencitos que estaban en el camino cerca de la laguna. Y bueno, paramos el motor y esperamos. Y los zorros que son muy curiosos, ellos. Sí. Siempre son curiosos por naturaleza y luego son animales además que se habitúan mucho al ser humano fácilmente. De Ujú. hecho, es un problema también a veces porque pueden habituarse a puntos donde se les alimente. Y tanto habituarse, pues al final suele ser en parques o en merenderos muy cerca de carreteras, que eso hace, bueno, lo habrás visto por ahí mil veces, que hace que Sí, se o acerquen bueno, demasiado. este año en Monfoto, Mm. el fotógrafo que trajo un trabajo de zorros en Sí, 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 Londres, sí. ¿no? Entonces, pues Mm. obviamente Era se acostumbran y Batman. luego se Vale. aprovechan bueno, de lo que nosotros se lo ponemos fácil. O sea, al Sí, sí. final es comida fácil. Eso, el fotógrafo que decías es Matt Maran, por si alguien quiere echarle Ujú. un ojo, tiene un trabajo muy chulo de eso, de zorros, además en los cementerios en la ciudad de Londres y tal, muy Sí, interesante. sí.
Pues es una problemática por eso, porque al final están tan cerquita de las carreteras que es muy fácil que acaben atropellados de noche y además eso luego hace que vengan rapaces carroñeras a las arcenes de las carreteras y viene un camión y al final entramos en un bucle de destrucción que es terrible. Entonces Tremendo. los zorretes, eso, sí hay que observarlos, disfrutar Mm. de ellos, pero no ofrecerles comida y estas cosas que les perjudican más que beneficiarles. Muchas veces pensamos que les estamos haciendo un favor, pero mejor no, dejarlos a ellos que se busquen Es- la vida. Pero es que que además saben es buscársela muy bien, hay que dejarles bueno, que... vaya que sí saben, son más listos. Sí, Pero sí, además sí. eso, son tan inteligentes y tienen tanta curiosidad que es muy fácil cuando encuentras a un zorrete así tranquilo en el campo y tal. Si tienes un poco de paciencia, va a ser él el que se va a acercar a una distancia segura, te va a observar, qué es lo Mm. que... Y cuando ya entienda lo que eres y que no eres un peligro, se va a dar media vuelta y se va a ir y todos contentos y cada uno para su casa. Pero te va a dar Claro. oportunidades fotográficas como esta. Sí, Aquí además, porque pasaron unos ciclistas de repente gritando, diciendo, que echarle de comer, no sé qué, tal. Y claro, salieron corriendo, ya, claro, favoritos y ya claro. no. Mm. Es curioso, ¿no? Eso lo de que hay que tener paciencia. Yo no he estado mucho en Heights, pero bueno, tengo un amigo que alguna vez me ha llevado y él siempre lo que me dice es, dice, bueno, la primera vez que entre no dispares. No dispares o si quieres, bueno, pega, pero un solo disparo. Sí, 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 Pero sí. claro, si la primera vez que llega le sueltas ya la ráfaga y haces el ratatatatata, bueno, ahora es verdad que Ahora con ya los tenemos el. obturadores Claro, digitales y tal que no suenan, ya no hay pero problema. claro, es que Pero antes... sí que es cierto, eso es un problema además principalmente con aves rapaces así grandes, con águila Mm, real o animales que son muy sensibles al sonido y además no se les escapa una y son súper inteligentes. Normalmente eso, tienes que esperar a que estén tranquilos, a que empiecen a comer en el caso de que sea una ceba o bueno, la situación que sea. claro. Porque si no, en cuanto haces un disparo, que además lo ves, que levantan la cabeza y observan y miran, uy, ¿qué ha sido eso? Y como sigas disparando, se mosquean y se piran. Sí, sí, hay que tener paciencia y muchas veces casi que eso, disfrutar de lo que tienes delante Mm. y no ir directamente con las prisas a hacer la foto, no, observa un poco, mira a ver qué es lo que puedes hacer, disfruta de tener un animal así tan impresionante delante. Mm. Eso es, y déjale que se haga, que se haga. Sí, La sí, verdad sí, que, bueno, me he totalmente. puesto ya esta tercera imagen, pero estas tres que hemos visto ahora me gustan porque, bueno, era un poco lo que decías, ¿no? Y me gusta porque son imágenes donde el animal es importante, pero la atmósfera Mm. Sí, casi sí. es más importante, ¿no? En la foto, porque te da como pistas, ¿no? Te da Sí. como cosas, ¿no? Además, la primera, la del martinete, no, esa está hecha con hidrohide, Ujú, pero la del zorro y esta de los flamencos están hechas a descubierto. ujú, Y esta fue curioso, era una mañana en el Taray también, esta es la última, esta es del Taray que te envié, y estábamos en la nave donde tenemos allí los neoprenos y los hidrohides y te cambias y te pegas un manguerazo cuando sales y tal, organizando un poco todo aquello para empezar el día y teníamos esa niebla que se había metido súper bajita y había una laguna que se había formado, es una laguna temporal, no siempre la hay, pero que está muy cerquita de esta nave, ¿no? En donde están además los coches aparcados de los clientes y tal. ujú. Y lo que había eran eso, dos flamencos, un adulto y un joven, además con esa silueta recortada entre la niebla y tal. Sí que Qué es verdad que grande. esta foto tiene más edición de la que suelo yo hacer Ujú, dar en una foto, pero me parecía tan aprovechable. Entonces, esta foto es un poco alegato a que hay que editar, claro que hay que editar fotos. Hay gente que dice, no, es que yo soy purista y no ujú, edito los RAW ni hago recortes ni nada. Hay que editar, ¿por qué no? Cada uno ujú. hace con sus A fotos ver, lo que yo le da soy la gana. purista, pero edito. Claro, Es que no tiene eso. Pero bueno, que luego cada uno, lo único en fauna, yo creo que por mucho que edites, lo que haces es mantener la naturaleza del ave, no mm, haces ninguna cosa. Aquí puedes editar un poco, pues para dar un aspecto un poco más lavado, un poco más tal, claro. pero... Aquí, mira, además te lo cuento, la edición que tiene así básicamente es Mm, un degradado, el mismo degradado que le hice a la Bejaruco con el cartel de chapa, pues aquí lo ujú, mismo, pero hecho en la R1. Luego a posteriori, pues ese degradado blanco por abajo, porque si no tenía un corte como muy muy marcado. poco estético por abajo y tal. Mm. Los dos tercios superiores de la foto sí que eran interesantes, pero el tercio inferior, entonces, bueno, por salvarla y tal. Entonces, bueno, te la he colado ahí, bueno, me parecía interesante Sí, también. pero bueno, que es una edición en la que no sé, No, no no es, has no es cambiado. antinatural. Imagínate que cambias el tamaño de las dos aves No, y claro, claro, cambias. claro. Eso, eh, eso nunca, jamás. Vamos.
Ahí me Ok, pongo yo ok. ya, ahí me pongo yo radical. Eso es, eso Ya sabes, es. Cada uno tenemos nuestro punto. otros Está límites. claro. La verdad que el tener un sitio así, pues está muy chulo, está muy guay. Pero bueno, las últimas imágenes nos volvemos a ir muy lejos y aquí en las tres imágenes que vamos a ver hay mucho eso, hay mucha presencia humana, ¿no? Hay mucha presencia humana en las fotos, pero Ujú. no tanto en los lugares, ¿eh? O Claro, sea, sí, porque la es poca presencia un... humana que había es la que sale en las fotos, poco Sí, más. sí. O sea, ¿dónde Pues estáis? aquí estamos en las montañas Tian Shan, en Kirguistán, en Asia Central. Esto fue un viaje que surgió, iba a decir el año pasado, bueno, en realidad surgió a finales de 2023. Mm, Estábamos llegando a la feria de Ornitocil y me llegó un mensaje por Instagram de un amigo, Alex Galán, que tiene una agencia de viajes que se llama Mincul Travel, que organiza ujú, viajes a Asia Central, viajes muy de aventura y tal. Y me dijo que tenían uno de los viajes, que era este sitio, a un valle en las montañas Tian Shan, muy cerquita de la frontera con China, donde hay presencia del leopardo de las nieves, entre otros animales. Y ellos querían desarrollar un poco ese viaje con con un enfoque más naturalista, más sobre conservación y observación de fauna, fotográfico incluso. Pero claro, no sabían, estaban buscando un perfil, alguien que tal. Y bueno, como ya nos conocíamos y teníamos una amistad y tal, claro. me dijo, oye, ¿os venís o qué? Y claro, evidentemente te proponen eso. No voy a decir que no. Y a los pocos meses ya empezamos a promocionarlo y tal, y allí que nos fuimos con un Qué grupito bueno, de qué gente. bueno. Incluso seguimos teniendo mucho contacto con ellos. Algunos de ellos incluso trabajan con nosotros ahora y tal. Y, y allí estuvimos 11 días en Kirguistán primero, en este valle, haciendo pues una expedición, no para encontrar al leopardo de las nieves, porque sabíamos que iba a ser muy difícil, Ujú. pero sí para convivir con una familia nómada de pastores, no tanto nómadas, sino de pastores en ese valle, rodeados de montañas y de nieve y de hielo y de frío y de pastores y de yaks, y buscando rastros de leopardo de las nieves y sí que recogiendo La tarjetas de cámaras verdad, trampas. la verdad es que es una pasada, porque en un mundo en el que ahora mismo vayas donde vayas, está petadísimo porque hay muchísima gente viajando, hay muchísima gente en todos los lados. El poder ir a Kirguistán, habías dicho, que esto está perdido de la mano de Dios, o sea, está ahí, vamos, Es un país eh, que tiene muy poca industria turística a día de hoy. Por pero es suerte, un lujo, es un es algo que va lujo. a cambiar con el tiempo, por supuesto, Ujú. porque al final es cuestión de que se ponga de moda y se sobresature ya a otros países y se busquen alternativas y tal. Mm. Nosotros ahí tenemos un cierto dilema moral, porque al final estamos llevando grupos allí, guiando grupos, estamos contribuyendo a su exposición. Ujú. Pero bueno, intentamos hacerlo de la manera más honesta y más coherente posible, mostrando que hay otra manera de hacer turismo también y de involucrarse y de hacer un turismo más lento y más en profundidad y conociendo otras maneras, otras culturas y otra Ujú. naturaleza en este caso. De Sí, hecho, sí. ahora tenemos en catálogo dos viajes, ahora en marzo y abril. En principio, si llenamos el grupo, nos vamos con un grupo primero a este valle, a las montañas Tian Shan, y luego un segundo grupo, que es más pequeñito, más reducido, más exclusivo, que es de pajareo. Y el Ajá. año pasado desarrollamos un itinerario. Nos fuimos otra vez a Kirguistán, ya sin grupo, nosotros por nuestra cuenta, con un amigo que vive allí. Y estuvimos durante 2 semanas recorriendo diferentes puntos, desarrollamos un itinerario de pajareo exclusivo buscando especies icónicas de Asia Central. Ujú. Así que si sale un grupín también, pues allí nos iremos Interesante, interesante. a Ujú. ver Qué si hay bueno, qué suerte. bueno. Sí, sí, sí. Joder. Así que Buah. nada, y estas fotos son 3 puntos. La primera de todas es casi la que considero más especial de ese primer viaje, aunque luego la ves y está trepidada Sí, y está un poco rara en algunos puntos y tal. Está hecha desde encima del caballo con muy poquita luz ya, volviendo después de un día entero de expedición a caballo de 8 horas cabalgando por las montañas. Un día espectacular y así a mano sin mirar siquiera lo que estaba haciendo, confiando en la cámara. Pero es que me traen muy buenos recuerdos esa foto. Estamos ya llegando a casa después de tantas horas pasando frío y en esa aventura que echamos qué ese día. bueno, qué La bueno. segunda foto, pues es un bercucci, que es un
un cetrero tradicional nómada de Asia Central, de Kirguistán. Ya sabes que en todos estos países como Sí, sí. Mongolia, Ujú. Kirguistán, Uzbekistán tienen mucha tradición cetrera. Y bueno, pudimos conocer de cerca a este señor que nos estuvo enseñando un poco su trabajo, qué es lo que hace. A día de hoy ya no vive de lo que caza, digamos. O sea, Mm. no es tanto cazador como una exhibición que hace, no tanto para el turismo, incluso internamente también pues hacen espectáculos y este tipo de cosas. Pero la verdad que es muy auténtico y pudimos conocer un poco de primera mano cómo es la relación del bercuchi con el águila real, que se supone que las capturan cuando son pequeñas, todavía cuando son pollos, los crían y luego después de cierto tiempo, X años, las liberan Ajá. y logran que se reintroduzcan, no están improntadas y logran que se reintroduzcan y que vuelvan otra vez ellas a introducirse en el ciclo de reproducción de los águilas reales. Lo vemos desde aquí y viendo las problemáticas que hay con la impronta de las aves rapaces y tal, pues esto, ostras, ¿será verdad o no? Pero luego lo ves Ujú. ahí, esto, ostras, es que tiene una población sana de águilas reales y de muchos tipos de rapaces y bueno, quizás tiene su manera de hacerlo y de que Claro. funcione. Pues Llevan bueno. tantísimos años Sí, lo haciendo que pasa es que nos cosas. cuesta que, joder, si nosotros no sabemos, ¿cómo van a poder saber estos que no son Sí, sí, sí. blancos occidentales, que somos los más guapos y listos, ¿no sabes? Mm. Mira, para que te hagas una idea, un bercuchi con dos águilas reales, o dos bercuchis con una águila real cada uno, pueden cazar lobos incluso, cazan lobos en las montañas de Asia Central. Joder, Son espectaculares. Verlas impresionante. en acción es tremendo. Y es algo que en un futuro sería muy bonito poder documentar también en fondo con foto y con vídeo, ¿no? Lo que hablábamos Ujú. antes, la vida Sin del duda, trabajo sin duda. del bercuchi. Hay un trabajo chulo. Hmm. Y esta Y última te, foto pues, fue un poco sorpresa. Aquí estábamos ya buscando aves en ese segundo viaje. Íbamos solos con este chico que aparece en primer plano, es un tío de Navarra, se llama Miquel, ajá. y se fue de Navarra en bicicleta y después de varios años llegó a Kirguistán y se asentó allí y ahora el tío habla ruso y todo. Mm. Y bueno, llegamos a un refugio en las montañas, que era una antigua estación meteorológica, y pensamos que íbamos a estar solos allí durante unos días en ese refugio de las montañas. Cuando llegamos allí nos encontramos que había tres rusos que eran biólogos, uno era entomólogo, el otro era ornitólogo y tal, y estaban allí haciendo un estudio en profundidad sobre la fauna y la flora de aquel valle, ¿no? Y de Joder, las qué montañas del interesante. Tian Shan en Ujú. general. Entonces, Qué claro, bueno. tuvimos ahí un par de días de convivencia con ellos a la luz de las velas, muy romántico, todo, un frío de carajo fuera. Pudimos, además, hablan inglés más o Ah, menos mira. bien, podíamos Ujú. entendernos bien. Y allí pues estuvimos compartiendo queso, que llamamos queso de aquí de Asturias. Ellos tenían por allí también vodka y cositas suyas. Pero bueno, compartiendo comida y compartiendo también datos de aves y de donde de hecho nos dieron varias localizaciones y varias informaciones muy interesantes que luego nos llevaron a encontrar una de las especies más icónicas del viaje, el pico ibis se llama. Qué Eh, bueno, qué bueno. Ujú. a ver, muy, Qué muy guay, especial. qué Y en guay. esta Pues foto, bueno, pues bueno, era un poco me pareció muy interesante el contraste del sí, colores cálidos y colores esa fríos de la ventana ventana ahí. exterior, de la vela. Pero es una foto muy chula, muy diferente a lo que solemos hacer, pero sí que Claro. es verdad esa tendencia de documentar las experiencias que vivimos en estos viajes y tal, ¿no? Un poco más allá de la fauna en De sí. la fauna. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad que cuando vas a charlas de fotógrafos, los grandes fotógrafos, sobre todo, pues son gente que ha estado trabajando mucho tiempo para revistas, para National Geographic, cuando ves sus charlas, me encantan porque te están contando todas estas imágenes alrededor de las imágenes. Y eso es lo que realmente al Es que, final te quedas. O sea, sí, 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 yo totalmente. quiero la imagen potente, quiero la imagen chula. eh, Esta imagen que tenemos aquí es preciosa, pero me gusta también lo otro, ¿no? Mm. El ver qué está pasando, qué ocurre, ¿no? Mira, Qué tenemos esa por que ahí, tienes ahí ¿no? justo ahí está hecha la foto con los rusos, esa es la cabaña Claro, de... claro. Ujú. Entonces, me parece muy interesante el relato y todo lo que hay detrás de las fotos Mm. y contar historias con las fotos. Sí, sí, totalmente, totalmente Qué de acuerdo. bueno, qué bueno. Mm. Bueno, pues animar a la gente, bueno, los que no lo conozcan, a tu Instagram, que es la manera Muchas gracias. rápida de verlo, que por favor que se pasen a la web, que aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, de los 11 meses de fotografía del Ártico. Ahí tenemos un poquito de ¿Eh? información. Sí, sí que es verdad que tengo que darle un buen empujón en algún momento, pero habrá que encontrar el Y la momento verdad que a preciso. veces nos cuestan las webs Ostras, sí, sí. mantenerla todo lo...
Uy, ahí se ha Todo roto lo algo. actualizadas, puede que sea la conexión, ¿eh? Igual, Bueno, cosas que pasan. sí, sí. Entonces, animar a la gente a que le echen un vistazo, habláis Mm. de vuestras charlas, de los viajes. Bueno, Sí, qué ahora que guay. empieza la temporada, además, empezaremos a meter contenido ya, porque ya empezará a haber eventos, congresos, charlas, Mm, alguna cosilla interesante, así qué que dentro bueno, de qué poco ya bueno. empezamos Ujú. a la rueda. Y habíamos comentado, bueno, hemos estado comentando varias veces, mencionando a Naya, y hablábamos de ese proyecto común que tenéis, que se llama Nido Nómada. Eso es. Y bueno, me estaba diciendo que esta web que la estáis justo cambiando ahora, o sea, cuando este vídeo esté Sí, por lo que te disponible, comento. la Llevamos vais tiempo a ya. ver diferente. Mm, Eso es. Llevamos tiempo ya con ella un poco en la nevera y medio Ujú, diseñada, pero ahora con la excusa de que nos vamos ahora esta semana que entra a Fitur y bueno, por tenerla presentable. ujú. Así que estamos a tope. De hecho, hoy estoy haciendo un parón ahora para charlar un ratillo y desconectar también, pero llevo todo el día ahí con tal y nadie igual aquí al Claro, lado. claro. Así Vale. que nada, y esto fue un proyecto que se gestó, de hecho, en la nueva web se cuenta un poquito, que se gestó cuando estábamos en el Ártico viviendo. Ya en la última temporada, claro, cuando terminó el sol de medianoche, llegamos a lo contrario, a la noche polar, a las 24 horas de oscuridad y de viento y de frío y de alcohol a veces. Y claro, piensas mucho y hablas mucho y tal, y llegamos un poco a la conclusión de que queríamos hacer algo propio. Queríamos hacer algo propio y a nuestra manera y con nuestro estilo y Ujú, empezamos ya a darle vueltas a aquello. De hecho, el nombre surgió, que yo creo que estando allí todavía, ¿no? Sí, el nombre surgió ujú. estando allí en Noruega. Y cuando volvimos, en principio teníamos pensado volvernos allí a Noruega a buscar trabajo de alguna otra cosa, porque sí que es verdad que la temporada de primavera-verano allí se cobra muy bien y es un trabajo bonito además, si sabes moverte un poco. Pero luego nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos a la FIO, a la Feria Internacional de Ornitología, que de hecho es ahora, dentro de muy poquito, el mes que viene. A Ujú. la FIO de ese año nos plantamos allí, camperizamos una furgoneta, una Kangoo que tenía mi madre, con 4 tablas que fuimos a comprar al Leroy y nos fuimos para allá con nuestras primeras tarjetas de visita. Y oye, la cosa empezó un poco así a lo loco, pero cuajó bien. Llevamos ya Ujú. desde Qué bueno, qué entonces bueno. trabajando en ello, evolucionándolo Ujú. con mucho trabajo. La verdad que estamos muy contentos de la cantidad de trabajo que tenemos de cara a este año, con proyectos además muy interesantes. Ya irán saliendo por ahí. Y en eso seguimos, pues nos dedicamos principalmente lo que te decía, yo siempre había trabajado en diseño gráfico desde que empecé en el mundo laboral, es a lo que me he dedicado siempre, y Naya el marketing y la comunicación. Entonces ahí unimos Claro. fuerzas Ujú. y hacemos eso, pero aparte también lo engranamos con la parte de fotografía y vídeo, de producción Fotografía y audiovisual, vídeo, y claro. además todo eso orientado a una línea muy clara, muy de Ujú. nicho, que es los proyectos relacionados con el medio ambiente, la naturaleza, la conservación. Mm. Pero claro, entonces Y vosotros, una empresa que esté relacionada con este entorno natural, rural, le podéis aportar todo, desde el diseño, el claro, desarrollo de marketing y luego el sí, contenido gráfico, ¿no? servicios integrales, incluso ahora Qué también bueno. estamos, es lo que te decía, esta es la página que hicimos en origen, pero en estos últimos 2 años ha evolucionado mucho, ha tomado forma, ha madurado el proyecto y ahora hay Ujú. cosas que no hacemos tanto, otras que sí, otras que han aparecido nuevas conexiones con gente que tenemos un equipo, no es que no es que estén contratados, pero sí que tenemos una red de colaboradores muy interesante que aparecerán en Qué la bueno, web qué bueno. también, ya se verá por ahí. Entonces, bueno, hacemos todo eso y la verdad que en principio nos daba un poco de vértigo decir, ostras, habrá trabajo en un nicho tan concreto, pero la cosa ha ido rodando y a día Ujú. de hoy podemos decir que prácticamente el 100% de los trabajos que hacemos son en esta línea y estamos muy contentos con Qué cómo bueno, está qué yendo bueno. todo. Ujú. Ok, ok. Pues nada, animar a la gente a que entre a Nido Nómada con el nuevo diseño. Pues muchas gracias. Entonces, nada, seguro que va todo genial. Y, jo, ha sido un gustazo. Nos hemos liado un poquito, Ya espero te que digo, la vaya chapa que te gente... he dado, macho. Pero Nada, muy, pero muy a vamos, gusto, porque ha sido muy interesante. genial. Y tanto Pues interesante las fotos que hemos visto, lo que nos has contado de ellas, como también ese trasfondo que hay detrás, sí, que, claro, yo creo que es que al la parte más final todo interesante. este desarrollo. Fotos hay tantas hoy en día que es difícil contar algo nuevo, pero bueno, al final la historia personal de cada uno es lo que las hace Qué bueno, diferentes. qué bueno. Pues nada, Adrián, un gustazo Pues igualmente, Javi, a nos ver vemos. cuándo nos encontramos por ahí por el campo. Perfecto. Venga, Agur. Un abrazo, cuídate.